Hola, bienvenidas, bienvenidos. Tal como les prometí en el video anterior, vamos a continuar ahora este recorrido desde lo analógico a lo digital, ida y vuelta, tal y como ha sido la historia de la grabación y la edición de discos de jazz. Nos habíamos quedado por el año 1985, donde ya se había estandarizado el CD como el soporte de uso doméstico más promisorio. Era un soporte que duraría para siempre, era un soporte que representaba el futuro. Sin embargo, era 3 o 4 veces más caro que el vinilo. Por lo tanto, seguía siendo el soporte de uso más común el vinilo. En cuanto a las grabaciones, la mayor parte de ellas ya comenzaban a ser digitales. Y esto era un plus, esto era una virtud en aquel tiempo. Les quiero mostrar como ejemplo el disco compacto de Pat Metheny. Pat Metheny entre el 85 y el 86 se cambia de su sello SM, donde había hecho toda su carrera, a Geffen, que era el sello que en aquel tiempo grababa Guns N' Roses. Y en este sello Geffen graba el año 1986 este disco junto a Ornette Coleman, que se llama Song X. Es un disco muy interesante, una colaboración entre estos dos grandes músicos. En lo particular, prefiero otros discos, tanto de Metheny como de Coleman, pero yo creo que es un disco muy digno de explorar y fue muy valorado también en su época. Pero el punto es que fue grabado digitalmente. Fue grabado digitalmente por Jan-Erik Konschau, el ingeniero de SM que se llevó Pat Metheny para grabar este disco. Y salió en una edición que obviamente fue preparada para vinilo. Miren ustedes las fotos que trae, que resultan microscópicas a día de hoy si uno las muestra en un CD. Recordemos que en ese tiempo los vinilos marcaban la pauta de cómo debía ser un soporte, por lo tanto los CD venían en unas cajas enormes, aparatosas, un cartón dentro de un plástico y eso para tratar de hacer un volumen que de algún modo compatibilizara un poco con la idea de un formato musical, porque si no hubiera sido una cajita muy pequeña como es, y en aquel tiempo, como les digo, lo que reinaba eran los vinilos. Como era una virtud entonces grabar digitalmente, todos los discos de aquella época, 85, 86, 87, como este por ejemplo de Wynton Marsalis, decían que era una grabación digital. Este lo pone aquí, se dice Digitally Recorded, Marsalis Standard Time, volumen 1, un disco muy interesante, si bien ortodoxo de Wynton Marsalis, pero que de todos modos marcó un hito también dentro de su carrera. En Chile salió en cassette. Yo tengo todavía el cassette de este disco de Wynton Marsalis Standard Time. Grabado digitalmente, promocionado como disco digital, Michel Petrucciani, Trio, Pianism. Un disco hermoso de Michel Petrucciani, creo que es el primero en Blue Note, con Palle Danielson y Elliot Sigmund. Palle Danielson, el bajista clásico del trío escandinavo de Keith Jarrett. Un disco muy romántico, muy dinámico también, pero yo creo que es una obra referencial de Petrucciani. Tal vez si alguien quiere tener solo un disco de este pianista francés ya desaparecido y que sufría de una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta, es este el disco que hay que tener. Y acá abajo dice Digitally Recorded, ¿sí? Porque como les digo, era un plus que fuera una grabación digital. Yo podría mostrar muchas grabaciones de la época, de hecho aquí tengo otra que de todas maneras se las voy a mostrar. Michael Brecker, el disco clásico este homónimo del año 87, discazo, con Charlie Hayden, con Pat Metheny, con Jack DeJohnette, que también tengo en un cassette chileno de la época. Pero bueno, esto era lo que se hacía en aquel tiempo como grabación, que fueran digitales, que la mezcla fuera digital y que obviamente la masterización fuera digital para que puedan salir como CD. En aquel tiempo se acuñó lo que se llama el código sparse, que era un código que informaba cómo había sido el proceso de una determinada grabación. Eran 3 letras, yo creo que algunos de ustedes lo recuerdan, o muchos de ustedes lo recuerdan, 3 letras que podían ser A de analógico o D de digital. Entonces, lo que era un producto estrella en aquel tiempo era un CD que fuera DDD, es decir, que la grabación, la mezcla y la masterización fuesen digitales, ¿sí? Lo más común era que todavía, como les digo, a mediados de los 80 hubiese algunas grabaciones analógicas, pero todo eso fue desapareciendo hacia los 90, donde un enorme porcentaje de las grabaciones ya eran digitales. Por otro lado, vino en aquel tiempo la primera gran camada
de reediciones de discos clásicos previos al año 80 y previos a los 70, con discos clásicos de renombre y calidad histórica en el jazz. Y estos fueron traspasos desde el máster analógico a un máster digital, y la verdad es que debo decir que no todos ellos fueron muy exitosos, ¿sí? Entonces en esa época se generaron los llamados traspasos de Ron McMaster de Blue Note, que hay personas que los alaban y los reconocen y hay personas que no. Posteriormente esto cambió y hubo otra reedición cuya masterización fue de la mano de Rudy Van Gelder. Pero como les digo, en esta época esto es lo que se generó. También hubo un cassette en Chile de esta misma remasterización. Sí, yo tengo otros discos que quiero mostrar también, por ejemplo este Sweet Rain de Stan Getz, un disco muy muy bonito, pero que no suena muy bien en esta edición de aquellos años, como les digo. Aquí está Chick Corea en este disco del 67. Es un muy bonito disco. O este clásico This Is How I Feel About Jazz de Quincy Jones en una edición Impulse, cuando Impulse era de GRP. Esto ya es de como el 93 por ahí, ¿sí? Pero como les digo, esta primera camada, esta primera corriente de reediciones no sonaba muy bien porque no se había hecho un esfuerzo tan grande, a lo mejor la tecnología no había avanzado lo suficiente como para hacer una remasterización de alta calidad a partir de lo que había como cintas analógicas a lo digital. Cualquiera diría que con todo lo que estoy diciendo, la grabación digital se había llevado por delante a la grabación analógica, pero la verdad es que no es así, porque hubo una resistencia, hubo una disidencia, digamos, dentro del jazz, de la mano de músicos como John Scofield o Joe Lovano, y ellos decidieron mantener la grabación analógica en sus discos. Y esto también se vio articulado por la presencia de ingenieros como James Farber. James Farber es quien continúa esta tradición de grandes ingenieros que grabaron discos de jazz, donde también está Rudy Van Gelder, David Baker. James Farber decide mantener las grabaciones analógicas para discos de las figuras como las que acabo de nombrar y también para músicos jóvenes. Y hay un disco que para mí es referencial, que es este, de Joshua Redman, que se llama Wish, donde está Pat Metheny, donde está Charlie Haden, donde está Billy Higgins. Este disco, grabado en el año 93, fue grabado y mezclado totalmente de un modo analógico, ¿sí? Es decir, se empieza ya a dar vuelta un poco esta tortilla, y aquello que parecía que iba a ser una realidad incuestionable de hegemonía de lo digital, no era tal, ¿sí? Entonces, este disco impactó mucho a toda una generación de músicos, de los llamados New Millennium Musicians, así les llamó la crítica, ¿sí? Lo mismo pasó con Brad Mehldau y este disco, Introducing Brad Mehldau, también grabado por James Farber, también grabado analógicamente, ¿vale? Entonces esto se convirtió en un sello y tuvo un enorme interés para muchos músicos jóvenes que buscaban esta calidez, porque esa era la razón. Había un análisis que, más allá de que la técnica no sea capaz de corroborarlo, hablaba de que la grabación analógica en cinta reel to reel tenía y tiene una calidez que es difícil o imposible de igualar de un modo digital. Aparte que ofrece ciertas conveniencias también para la mezcla, producto de incluso algunas limitaciones, sobre todo en dinámicos, que hacen que, dado el registro, sea más fácil de mezclar, según lo que me han comentado. Yo no soy ingeniero en grabaciones, ¿sí? Otro y el último ejemplo que doy de esto es este disco clásico de Bill Stewart. Bill Stewart es un baterista que ha realizado su carrera en buena medida acompañando a John Scofield y a otros músicos muy importantes, el mismo Joe Lovano. Y él graba Telepathy, este disco, en el año 97, ¿sí? O 96 lo graba, de hecho, ¿sí? En septiembre del 96. Con la crema de músicos de estos New Millennium Musicians como Larry Grenadier, que también acompaña a Brad Mehldau, Bill Carothers, un pianista muy misterioso que hay, que a mí me gusta mucho, Steve Wilson está en saxo alto y Seamus Blake en saxo tenor. Entonces, este disco también fue grabado y es informado así en el CD de un modo analógico, ¿vale? Fue grabado por David Baker de un modo analógico.
Por esa época empieza a desaparecer el código sparse y ya no nos enteramos realmente de cómo fueron grabados los discos. Parecía que ya a la gente no le importaba, excepto a algunas personas sumamente interesadas que todavía seguíamos explorando en las características que había tenido una grabación. Pero bueno, el punto es que esto sienta una corriente para otros ingenieros que también realizaron grabaciones analógicas, como Joe Ferla, como Mike Marciano. Entonces, lo que parecía que era, como les digo, la hegemonía absoluta de la grabación digital, no fue así para el jazz y para toda esta corriente de músicos. Sí debo decir que sellos como por ejemplo SM, como el mismo Verve, ¿sí? Como Sony, abrazaron la grabación digital y la mantuvieron durante mucho tiempo, pero finalmente se dieron también a grabaciones analógicas dependiendo del músico, dependiendo del ingeniero. Así que comenzaron a convivir ya por aquella época, en los años 90, grabaciones analógicas y digitales para discos de jazz. Ahora, por otro lado, el año 97 aparece algo que es esto. O sea, probablemente esto apareció un poco después. Es la posibilidad de grabar discos en casa, porque se masifica un programa que se llamaba Nero Burning Room. Y comienza de a poco el declive del CD por lo mismo, por el hecho de que ya era posible generar una reproducción igual a la que había sido la fuente, a un disco original, sin tener que comprarlo, ¿vale? Que eso nunca pudo ocurrir con lo analógico, porque lo analógico en sí mismo, dado que se deteriora con cada una de las reproducciones, ¿sí? Y dado que existe una enorme inconsistencia y variabilidad, nunca pudo dar origen a que se genere una copia, tal como lo que se produce con la música digital, ¿vale? Si sumamos a esto que con el tiempo se dio la posibilidad de grabar archivos y conservar archivos, y luego la llegada del iPod y de los reproductores de MP3, por ahí por el 2001, podemos entender cómo se comienza a dar esta debacle, esta despedida, este descenso del CD. Tal vez porque los sellos de jazz captaron esto, o tal vez por coincidencias históricas, se da que el año 1997 aparece este disco, esta reedición de Kind of Blue, el disco clásico de Miles Davis, que yo creo que todos ustedes conocen. Y esta fue la primera vez que emerge una remasterización digital correcta, porque todas las que había habido antes tienen un problema de velocidad en algunos tracks, sobre todo en Flamenco Sketches, lo que hace que el pitch, el sonido, esté un poco más agudo, porque la cinta corrió más rápido. Entonces, esta versión del año 97 ya tiene aquello corregido, y por lo demás es una edición que ya plantea cómo serían las reediciones a partir de esa época, ya hasta el 2005 más o menos. Es decir, la calidad que tiene esta reedición en la permanencia de las fotografías, de la contracarátula, de las liner notes viejas, liner notes nuevas, más fotografías si es posible, hicieron que por aquel tiempo muchos coleccionistas que tenían sendas colecciones de vinilo, de discos históricos, comenzaran a deshacerse de sus colecciones de vinilo, de sus discos de vinilo, para comprar CDs, porque la verdad es que esto estaba sonando muy bien. Porque en esta época, como les digo también, comenzó la remasterización en 20 bits, en 24 bits. Claro, el CD no aguanta más que 16 bits de profundidad, pero hubo una mayor calidad en el proceso de masterización digital de las cintas antiguas, y se logró que sonasen muy bien, se escucharan muy bien, y de esta época son, para mí, de las mejores reediciones que se dieron en CD en el jazz. Estos Digipack, por ejemplo, que también fueron producidos por Michael Kuskura, el mismo que produjo la reedición de este Kind of Blue. Suenan muy bien estos discos. Este A Love Supreme de John Coltrane, otro disco clásico, otro disco histórico, fue editado en Digipack de este modo, ¿sí? Respetando muchísimo la edición original en vinilo de este clásico. Y lo mismo ocurre con otros discos. Voy a mostrar uno más de otro sello que también es parte de Universal, que es Verve. Y Verve sacó esta serie que se llamaba Verve Master Edition, ¿sí? Donde también respetaba mucho, obviamente, la calidad del sonido, y por otro lado también la gráfica, tenía la galleta, fotografías, nuevas liner notes, las liner notes viejas, ¿sí? Entonces, ese fue el canto del cisne de la reedición de vinilos, perdón, de CDs de jazz en aquel tiempo.
porque a partir de ahí las ventas de los CDs comenzaron a bajar. El 2006 aparece el streaming, aparece Spotify y posteriormente otras plataformas de streaming, y con aquello la música en formato digital pierde la hegemonía del formato físico y pasa a ser un formato netamente virtual, y con ello se desvirtúa, con este formato virtual se desvirtúa mucho de lo que entregaba el formato físico, en el sentido de que ya no hay carátula, ya no hay liner notes, ¿sí? Y tal vez por eso vuelve este revival de lo analógico, sobre todo para las grabaciones previas a los años 80, y ocurre tal vez el último fenómeno dentro de este proceso, y es que habiéndose mantenido muchas editoras audiófilas durante los 80 y 90 que sacaban al mercado vinilos para coleccionistas, muchas veces a pedido, muchas veces en listas cerradas, aquello se liberaliza, aquello se democratiza, digamos, y comienza a aparecer una serie de ediciones ya de la mano de los sellos, mucho más económicas, tanto en Sony, tanto en Verve, tanto en Blue Note, ¿sí? SM reactiva su producción de vinilos, que suenan muy bien los de SM también analógicos. MPS también realiza lo mismo. Steeplechase amplía su catálogo de vinilos, y llegamos a la actualidad, ¿sí? Entonces quería mostrarles, solo para despedirme y volver a lo analógico, esta edición de Kind of Blue. Parece que cada semana aparece una edición nueva de Kind of Blue. Este año que pasó, la edición top fue la que hizo Analog Productions, Acoustic Sounds, que se llamó Ultra High Quality Record, ¿sí? Que todo el mundo presentó como unboxing en sus canales de YouTube. Bueno, esta es una edición anterior que suena muy bien, es en mono, que fue masterizada por Ryan Smith, un gran ingeniero, así como Kevin Gray, que yo les había mencionado en la edición de Blue Note. Ryan Smith es un gran ingeniero e hizo esta remasterización en mono, que suena muy bien y que salió originalmente en una edición limitada de Columbia, pero ahora se reedita periódicamente. Y también del mismo ingeniero, de Ryan Smith, es esta reedición en Verve Acoustic Sound Series, bueno, Universal Music Acoustic Sound Series, de A Love Supreme, que la verdad está muy bien y respeta íntegramente lo que fue la edición original de este disco. Ambas suenan muy bien. Hemos terminado nuestro recorrido. Espero que les haya servido, les haya entretenido, y sobre todo que se den cuenta de que lo analógico y lo digital ha estado muchas veces coexistiendo, sobre todo en los últimos 20 o 30 años dentro de las ediciones de jazz, ¿sí? Que no todo es analógico, que no todo es digital. Y finalmente, bueno, el mensaje es que la música hay que disfrutarla de todas maneras, sea como sea. Yo en ese sentido no tengo ningún prejuicio, sea en plataformas, que yo también las uso, en streaming, como sea. Y por lo tanto también conservo con romanticismo mis cassettes, ¿sí? Vamos a hablar tal vez más adelante de esto y de las ediciones chilenas en cassette de discos tan gloriosos como Maiden Voyage de Herbie Hancock, del que hablé poco esta vez. Nos vemos. Suscríbanse, Surcos de Jazz, el canal de discos de jazz en español. Nos vemos.